¿Alguna vez te has puesto a pensar en el impacto que causas cuando simplemente no corres detrás de una mujer? Muchos hombres creen que la insistencia y dedicación en exceso son la clave para conquistar. Pero la verdad es que cuando no te posicionas como desesperado por atención, tu presencia se vuelve mucho más valiosa. Y en ese proceso, ella inevitablemente comienza a pensar 5 cosas sobre ti. La mayoría de los hombres comete el error de poner a la mujer en el centro de su universo, lo que rápidamente la hace perder el interés. El hombre de valor, por otro lado, se mantiene en el centro de su propia vida. Quédate conmigo hasta el final, porque además de revelar cuáles son esas 5 cosas, te voy a mostrar cómo aplicar esto en tu vida de forma práctica. Aprovecha y dale like, porque eso ayuda mucho al crecimiento del canal y muestra que quieres más contenidos como este. Primer pensamiento: él debe tener algo muy valioso. Cuando no te muestras disponible a cada momento, ella percibe que tienes una vida propia, repleta de propósito y de valor. El hombre que vive su propio viaje no tiene tiempo para estar revisando el celular cada 5 minutos. Está enfocado, está construyendo, está evolucionando. Epicteto ya decía: la libertad está en controlarse a uno mismo y no en controlar a otros. Al mostrar que tu felicidad no depende de ella, te vuelves naturalmente más atractivo e intrigante. Transmites el mensaje de que tu vida es rica y que una mujer sería una adición, no una necesidad. Segundo pensamiento: ¿por qué no reacciona como los otros? La mayoría de los hombres dobla los esfuerzos cuando siente que va a perder a una mujer. Envían mensajes desesperados, se rebajan, suplican por atención. Pero cuando permaneces firme, sin desesperación, sin rebajarte, eso la hace cuestionar qué tienes de diferente. Te conviertes en un enigma por descifrar. Esta ausencia de reacción esperada rompe el patrón de comportamiento que está acostumbrada a ver y genera una curiosidad profunda. Marco Aurelio nos recordaba: si estás angustiado por algo externo, el dolor no está en la cosa en sí, sino en tu interpretación sobre ella. Tu serenidad ante la situación muestra un autocontrol que la mayoría no tiene. Tercer pensamiento: él es un desafío. Nada atrae más que un desafío. Cuando no corres detrás, no te posicionas como un premio fácil. La psicología humana valora lo que es difícil de obtener. Séneca decía: el hombre que se domina, domina el mundo. Posicionarte como alguien que no necesita la aprobación femenina para validar tu valor, te vuelves irresistible. Ella no sabe qué esperar y por eso tu presencia se convierte en un objetivo a alcanzar. Este cambio de perspectiva la hace cuestionarse si realmente quiere perderte. Y es en ese momento que el juego comienza a cambiar. Cuarto pensamiento: este hombre tiene enfoque y propósito. Cuando ella percibe que priorizas tus proyectos, tu evolución y tu disciplina, eso la hace verte con otros ojos. Ve a un hombre que no se distrae fácilmente, que tiene una misión mayor que el entretenimiento inmediato. Es como un empresario exitoso, demasiado ocupado construyendo algo grande para suplicar por atención. El enfoque y la ambición son un afrodisíaco poderoso, pues demuestran tu capacidad de ser un líder, un protector y un constructor. Aristóteles ya afirmaba que el propósito de la vida es servir y contribuir al bien común. El hombre de propósito inspira respeto y atracción, porque está enfocado en algo mayor que él mismo. Quinto pensamiento: necesito conquistarlo. Esta es la vuelta del juego. Cuando no corres detrás, ella entiende que no basta con estar presente, necesita ganarte. Te conviertes en el premio. Esto cambia completamente la dinámica de la relación, porque ahora ya no eres tú quien busca, sino ella quien quiere merecer tu atención. Comienza a hacer el esfuerzo para incluirte en su vida, mandarte mensajes, invitarte a salir.
Te conviertes en el objeto de su deseo y ella quiere demostrar que es digna de tu atención. Este es el apogeo de tu autonomía emocional. Ahora que sabes las 5 cosas que pasan por la mente de una mujer cuando no corres detrás, te corresponde decidir qué tipo de hombre quieres ser. ¿Vas a continuar rebajándote por atención o te vas a convertir en alguien de valor que atrae naturalmente por lo que es? Recuerda, las mujeres van y vienen, pero tu evolución como hombre debe ser constante. La filosofía estoica no se trata de ser insensible, sino de ser inquebrantable. Se trata de tener una base sólida de carácter, de propósito y de autodominio. Cuando tienes eso, no necesitas correr detrás de nadie, porque tu propia presencia es tu mayor virtud. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.